Hola y bienvenidos a Connection First. Mi nombre es Fabiana Cole. Gracias por estar aquí. Estaba muy emocionada de venir a conversar. Quería volver a lo básico. Quería grabar un episodio donde conversáramos sobre conexión familiar, sobre conectar con nuestros hijos. Siento una necesidad grandísima con muchas cosas que han estado pasando, mucha información y sobre todo muchas cosas que escucho en otros padres con los que hablo, especialmente con mamás con las que hablo, clientas, amigas, mamás del colegio de mis hijos. Hay una sensación como de sobreinformación y de confusión en general en términos de saber qué está pasando, cómo se están moviendo las cosas. Creo que gran parte surgió por la serie que salió llamada Adolescente, que algunos la deben de haber visto, donde se creó como mucho más conciencia alrededor de las pantallas y lo que está pasando con los adolescentes en particular y con el uso de celulares y con el acceso que tienen a pantallas. Esto creó como que el tema de conversación fuese muy alrededor de esto. Quiero hacer otro capítulo enfocado en conectar con nuestros hijos varones y en ser mamá de varones en estos momentos y muchas de las cosas que sentí con la serie y muchas de las cosas que pienso que tenemos que conocer, porque he terminado un par de cursos súper interesantes que hice con autoras con las que ya había estudiado antes y psicólogos con las que había estudiado antes, pero que se enfocaron ahorita en este tema y me parece que es súper interesante como mamá de varones abordarlo y conocer un poco más de lo que está pasando con, con esta generación. Pero hoy quería hablar en general de la conexión familiar. No solamente por la cantidad de información que hay y de confusión, como digo, que siento que hay, sino que además siento que en general la vida cada vez está como más loca, cada vez estamos más ocupados, cada vez nos acostumbramos a conversar con gente y saber que todo el mundo está súper ocupado, que todo el mundo se está sintiendo saturado por diferentes cosas de la vida, que todo el mundo tiene actividades y cosas y no puedo ir a esto, sí puedo ir a aquello. Ay, es como la vida muy loca que estamos teniendo. Yo quería hacer un episodio hoy para conversar de por qué yo pienso que la conexión familiar y conectar con nuestros hijos es la respuesta a muchos de los problemas que siento que estamos enfrentando hoy como sociedad. Y quiero explicárselos el por qué y quiero darles 3 herramientas muy prácticas que podemos utilizar para trabajar en esta conexión en medio de todo este agite de vida y de todo este estrés que muchos tenemos y toda esta información y todo. Y una de las cosas que estaba pensando hace poco, cuando pensé en este capítulo y en volver a conversar especialmente de conexión, era los motivos por los cuales nos sentimos así. No solamente lo hacía como un ejercicio para entenderme a mí misma, pero también quería explicarles a ustedes un poco lo que está pasando para que se entiendan. Lo primero, ya lo comenté, que es la cantidad de información que hay ahorita. Y en ese aspecto he estado pensando bastante cuando nació mi primer hijo, Matías, aquí en Sydney. Mis papás de Venezuela vinieron al nacimiento. Y yo recuerdo una conversación, esto fue hace 11 años, imagínense todo lo que ha cambiado en términos del acceso a la información de 11 años para acá y cómo se han llevado a otro nivel el acceso a información hoy en día. Hace 11 años cuando ellos vinieron, nosotros estábamos teniendo una conversación porque les estábamos explicando que aquí en Australia era un tema legal, incluso creo, tener la sillita del bebé pegada al carro, lista en el carro, cuando tú vas a tener a tu bebé. En el hospital, tú tienes que tener, cuando manejas al hospital, tienes que tener la silla del bebé ya ahí, a menos de que obviamente tu hijo nazca antes y no lo pudiste tener, y entonces el papá tiene que salir, ir a un sitio y que se la pongan y asegurarse que esté correctamente instalada. Y nosotros les debatíamos que desde nuestro punto de vista es que importante, esa es la manera segura, qué locura que en nuestro país, en general yo imagino que aquí hace 40 años cuando la gente tenía hijos, no se usaban quizás sillas del carro, la gente se llevaba a los bebés en los brazos. Estamos hablando y les decíamos que nos sentíamos mucho más seguros, que ahorita había más información, que qué importante saber qué es lo que es más seguro para nuestro hijo y para nuestra familia. Y en ese momento mis papás me decían que la información no siempre era buena, que creaba demasiado estrés. Y en ese momento en verdad no lo entendí porque era como, no, qué bueno tener la información para saber que estoy haciendo lo correcto. Pero al momento en el que estamos y que cada vez va a ser peor, la cantidad de información que tenemos muchas veces en verdad nos juega en contra. Sobre todo si no somos capaces de limitar un poco lo que consumimos. Y a veces incluso si te enfocas y tú decides seguir nada más las personas que tú quieres seguir y nada más leer los artículos que tú quieres de los escritores que tú quieres y los libros, incluso si tú te lo propones, la cantidad
de ads que te salen, la cantidad de publicidad, la cantidad de cosas que te llegan a tu correo, que te comentan otros papás. Muchas veces tú puedes estar haciendo todo un trabajo, el otro día escuchaba a una mamá, no, yo no quise ver adolescente, pero claro, ya está sentada en una mesa con otras mamás y todos hablando, bla, 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 y todas esas preocupaciones pasándoselas a ella. Y yo siento que eso nos está pasando muchísimo, la cantidad de información nos está volviendo un poco locos, porque la información puede ser muy poderosa, pero la información también puede ser confusa y te puede generar un nivel de presión donde entonces tú te cuestiones, ¿estoy haciendo lo correcto? O sea, te dicen opiniones distintas por todos lados. Y a pesar de que tú sigas cosas similares y quieras tratar de seguir con tu línea de las cosas que tú crees, sin querer todo lo que consumes te va cambiando muchas veces la forma en cómo tú ves las cosas y te va creando confusión. Yo pienso que una de las cosas que pasa ahorita, volviendo a tratar de entendernos a nosotros mismos y por qué nos sentimos a veces así como agitados, es la cantidad de información. Y otra de las cosas que pasa es también que nos hemos como identificado con el estar ocupados. No sé si a ustedes les pasa, o sea, yo les voy a contar mi experiencia personal en este tema. Y aquí algo súper personal que les voy a contar, pero yo trabajo por mi cuenta, yo no tengo que ir a una oficina, no tengo que cumplir un horario, tengo como mis deadlines, tengo mis horarios en términos que me pongo yo misma. Pero así como tengo días donde tengo mil cosas que entregar, mil cosas que hacer, tengo días donde mi horario está mucho más libre. Y si me consigo a alguien los días que yo estoy más desocupada, dejo a mis hijos en el colegio, voy, me compro un cafecito, estoy paseando a la perrita nueva, que eso es otro tema que ya les voy a contar, y me consigo a alguien, probablemente me pregunten que cómo estoy, yo diga que estoy súper ocupada, ¿ok? Y es porque yo pienso que con el tiempo y con la vida como avanza, hemos creado como una identidad de personas ocupadas, donde todos sentimos que nuestro valor está en estar ocupadas. O sea, aquí estoy busy, 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 y es como que, ¿qué tan busy estás estos días? ¿Qué tanto es busy, busy? Y yo no sé, es lo que yo siento que como sociedad en este momento de mundo moderno, llamémoslo como sea, nos hemos identificado con esa sensación de estar ocupados. Y a veces incluso es mientras más ocupado tú estás y más planes tienes los fines de semana y más trabajo tienes entre semana, entonces vales más. Entonces quiere decir que te va mejor porque estás muy ocupado. Y es un error, porque entonces eso traspasa no solamente al cómo nos sentimos que estamos de tiempo y la sensación y nuestra relación con el tiempo, sino cómo nos sentimos mentalmente. Nos sentimos saturados, cansados y sumamos esas dos cosas que siento que son los factores principales de la información y del sentirnos ocupados y lo sumamos con la realidad de que la vida sí está más agitada, que somos cada vez más, que sales a la calle y hay más tráfico y escuchen a mi perra, por favor, les pido disculpas de antemano porque van a escuchar sonidos extraños ahora cuando grabe mis podcasts porque es el primer episodio que grabo desde que Coco llegó a esta casa y quizás debería grabar otro episodio, escribir acerca de esto, porque el otro día me reía con mi esposa y decía, mira, nosotros tenemos dos niños súper activos, escuchen, esa es ella quejándose de que me escucha. Nosotros tenemos dos niños demasiado activos que no paran y yo quería un poco de balance en mi vida y por eso dije que quería una perrita mujer porque me decían que eran más tranquilas. Y Coco de tranquila no tiene nada, se vuelve loca, es la típica perrita Poppy así tremenda, ¿sabes? Que lo que quiere es jugar con los niñitos cuando están aquí y es para volverse loco, ¿sabes? 6 de la tarde, tú haciendo cena y escuchando ese alboroto y la perra que les ladra y no, no dejes que haga eso, ay, entrénala, acuérdate, tú no puedes, o sea, ella ha sido uno de los factores que ha ayudado a que mi vida esté busy, busy, como decía antes, ocupada, ocupada y ahí me está ladrando. Entonces, todo esto que les decía hasta ahora era para entender por qué nos sentimos así. Y les voy a explicar por qué yo pienso que con el mundo como está, la conexión familiar se hace incluso más importante de lo que alguna vez había sido. Cuando nosotros somos capaces de conectar, quiere decir, o sea, vamos al concepto básico del conectar. Cuando conectamos con alguien es que estamos viendo a esa persona por quien es, estamos demostrándole que los aceptamos, que los vemos y que los queremos como son. Esa es la manera real de verdad de conectar con alguien. No es en la cantidad de tiempo, es en esa calidad y en esos momentos que pasamos juntos donde tú de verdad te esmeras en decir, estoy viendo lo que hay detrás de tu comportamiento, detrás de las cosas que haces, estoy viendo qué es lo que hay debajo de eso. Te estoy tratando de conocer, te estoy aceptando y te estoy queriendo como tú eres.
Tú estás creando un lugar seguro donde tus hijos eventualmente, lo que todos queremos es que corran hacia ti con un problema en vez de alejarse de ti cuando tienen un problema, que no se sientan juzgados y que se sientan en un lugar seguro. Entonces, esa es la base un poco resumida porque pienso que la conexión es cada vez más importante, sobre todo en estos momentos, para poder nosotros saber qué pasa en la vida de nuestros hijos, poderlos entender, poder leer cuando algo les pasa de mejor forma o es lo que queremos lograr y poder ayudarlos si se presenta una situación en la que queremos o podemos ayudarlos o que nos necesitan. Y también hablando en términos de su desarrollo, cuando tú eres capaz de sentirte seguro con alguien y sentirte aceptado por alguien, tú no tienes necesidad posiblemente de estar luego buscando esa aprobación en otros lugares. Te sientes aceptado tal y como eres en tu base familiar, te sientes escuchado y muchas de tus necesidades se cubren en tu base familiar. Y podemos pasar horas hablando de conexión y les puedo seguir contando muchos de los motivos, pero yo pienso que esos son dos súper poderosos motivos para emocionarnos en crear esa relación saludable con nuestros hijos y conectar más todos los días. Pero mientras el mundo está más caótico alrededor, más tenemos, pienso yo, que trabajar en nuestro propio núcleo familiar. Tres cosas que yo pienso que podemos hacer al día de hoy en estas vidas agitadas para construir más conexión familiar y conexión con nuestros hijos. La primera es escuchar de verdad, usar nuestro silencio. A veces sentimos que necesitamos hablar muchísimo. Es uno de los errores que cometemos muchas veces los papás y me siento completamente identificada con ese error, porque muchas veces me pasa. Quieres brincar y darles una respuesta, quieres brincar y decirles tu opinión. Y cuando ellos vienen y nos cuentan algo, muchas veces lo que necesitan es que los escuchemos. No no tenemos que darles las respuestas. Cuando los escuchamos, les damos más espacio a que ellos mismos lleguen a las respuestas. Les hacemos sentir más capaces, más como empoderados en ellos conseguir la respuesta a las cosas. Uno siempre aplica, muchas veces sí necesitan, muchas veces, pero es conseguir ese balance de no siempre brincar y decirles lo que pensamos y, y no decirles tantas nuestras opiniones, porque nuestra forma de ver el mundo es nuestra forma. Y qué rico poder darles el espacio de que ellos consigan su forma de ver el mundo. Una cosa es ser sus guías y darles alguna respuesta si nos están preguntando algo en concreto, pero otra cosa es dejarlos que ellos mismos tengan sus opiniones. Y una de las cosas que pasa con los adolescentes y los estudios que yo he hecho de adolescencia, porque mi hijo tiene 11, pero todo lo que he estudiado y aprendido en mi preparación a ese momento y en mi preparación para poder ayudar a otros padres, es que el camino de la adolescencia, una de las cosas que le pasa a los niños es que se cierran, que todos se cierran mucho, por por ese sentirse con pena. Muchas veces hay un sentimiento de pena que les da de que los papás siempre les han demostrado ser los que tienen la razón, entonces ellos no quieren como exponerse a eso, o que el papá o la mamá vaya y brinque y les diga su opinión, o les digan que no están en lo correcto, o lo juzgue. Entonces, el escuchar y ser capaces de mostrar curiosidad y no juicio es una herramienta mega poderosa, porque todas esas bases para que ellos se abran más con nosotros en la adolescencia y cuando son niños las estamos creando desde el primer día, o sea, en cómo los escuchamos. Hoy escribí justamente en Instagram un post donde les contaba de cómo podemos encontrar a nuestros hijos en el momento donde están. Y el escucharlos, los temas cambian mucho. Ahorita para mis 11 años le encanta hablarme de videojuegos. Es cero mi tema. Más bien, saben cómo regulo el videojuego. Ponemos muchísimos límites en qué puedes jugar, dónde puedes jugar, cuándo puedes jugar. Es un tema al que le dedicamos bastante en temas de límites en casa. Pero es parte de su vida. Y si es parte de su vida, ese es el lugar donde yo voy a conseguir encontrarlo. Yo no voy a esperar que él me quiera hablar de qué bonito está el día y que qué va a hacer en el colegio y que la maestra cumplió años ayer y que cualquier cosa random que esté en mi schedule de lo que yo le quiero decir y en mi lista de expectativas. Si para él lo más importante ahorita es poderme contar el juego que descubrió y por qué le gusta tanto. El camino al colegio esta mañana, 15 minutos, se lo juro, fue todo el camino hablando de este tema. Cuando nos cuesta concentrarnos en esos temas, porque claramente no son nuestro tema, un tip que les doy es que agarren algo que nos digan y pregúntenles algo concreto, como que, no, pero ¿qué es lo que me estabas diciendo de, demuéstrenles que están escuchando?
de alguna forma. Así sean los 3 minutos que lograste concentrarte, demuéstrale que en esos 3 minutos hazle alguna pregunta. Muestra curiosidad. Ah, eso no fue lo que me dijiste el otro día. Ah, enséñamelo cuando lleguemos a la casa o enséñamelo este fin de semana cuando juegues. Para mí ese poder unirte a sus conversaciones, de acuerdo a los intereses que ellos tengan y poner de un lado lo que tú tengas en tu mente, que tú quieres hablar, porque es que me muero porque me cuentes de la fiesta que fuiste ayer en casa de tu amigo, que tu amigo invitó a una niña y me muero por saber cómo fue esa dinámica porque es la primera vez en un cumpleaños que invitan a una niña porque las últimas fiestas habían sido de todos varones. Esto es real, en verdad. Ayer hubo una fiesta con una niña y por alguna razón todo su grupo han hecho fiestas los últimos 3 años de puros varones y ayer me encantó que invitaran a la niña y tenía muchas preguntas, pero eso eran mis necesidades. Y si yo quiero conectar con él, yo tengo que unirme a lo que él me quiere conectar, a lo que él me quiere contar. Eh, Esa es la manera de encontrarlos donde ellos están. Entonces, por ejemplo, a un toddler, a un niñito de 5 años, tú no vas a querer conectar con él caminando al cole y hablando, porque quizás ese niño lo que quiere hacer es montarse en un árbol y que tú lo dejes montarse en el árbol y pegarte 3 gritos desde el árbol y agarrar unas ramitas o brincar en la colchoneta contigo. Entonces, en el momento que él está y a esa personalidad de él para conectar con ese niño o esa niña. Eso para mí es demasiado poderoso. Y eso es con el tema de conversaciones, porque el primer punto que les dije de conexión y de conectar en estos días es el tema de escuchar, ser capaces de escuchar. Entonces, escuchar de los temas que ellos nos quieren contar y escuchar de verdad, usar nuestro silencio. Y, y muchas veces dejarlos que ellos mismos tengan las respuestas. El segundo punto del que les quería hablar era la importancia de esa vida familiar. Mientras más, lo mismo que les decía antes, que mientras más ruidoso está el mundo alrededor, más importante es tener esa vida familiar como muy consolidada y donde ellos se sientan súper seguros y se sientan que pueden ser ellos mismos. Entonces, los planes familiares de los fines de semana, por más de que nos encanta socializar, a mí me encanta invitar a amigos a la casa y hacer planes con amigos, pero el ponerle prioridad a esos planes de nuestro núcleo familiar me parece súper poderoso. Se lo decía a una amiga el otro día, que en respuesta también a todo lo que se habla ahorita y todos los miedos que hay con los adolescentes, es que normalizar ese tiempo familiar para que cuando lleguen a la adolescencia, ojalá se pueda seguir disfrutando, así sea a veces. Y no me refiero, quizás tú dices, bueno, pero todo el día, el sábado, no podemos todos estar libres para irnos a una caminata. A mí me encanta ese plan de irnos a hacer una caminata. Además les digo una cosa, mientras los hijos más grandes están, yo siento que la manera de conectar es más paralela que frente a frente. Y esto no es algo que digo yo y que yo personalmente he visto, pero además psicológicamente es así y lo he escuchado mucho, que ellos se abren mucho más cuando tú estás acostado al final del día así, al lado en la cama, o cuando estás manejando, o cuando estás caminando. Para mí, por eso caminar con mis hijos al colegio es lo máximo y ha sido lo máximo poderlo hacer porque es un momento en el que estamos de lado, cuando ellos tienen el contacto de mírame a los ojos cuando te hablo, se siente mucho más intimidado, hay mucho menos chance que se abran. En cambio, cuando es algo más casual, y se lo recomiendo muchas veces a amigas que, por ejemplo, te pones a hacer algo, llama a tu hijo cuando estás doblando ropa y ahí sácale algún tema o pídele que te ayude a doblar ropa. Si no te quiere ayudar, simplemente que se acerque, y muchas veces los hijos buscan esos momentos porque son mucho más naturales, todo fluye mejor a cuando siéntate aquí que te voy a dar frente a frente y te voy a hacer 3 preguntas de la fiestica con la niña. No va a ayudar. Entonces, ahí me devolví un poco al primero, que era el escuchar. Pero el segundo, volviendo a la parte de los momentos familiares, crear ese núcleo familiar fuerte, donde si no tuviste tiempo de irte a hacer una caminata larga el fin de semana, puedes hacer una cena, un día a la semana donde jueguen un juego de mesa después de cenar, por ejemplo, un día a la semana donde vean una película y conversen después de la película. Cualquier plan que cree momentos de calidad familiar. Para mí, los de al aire libre no les gana nada, en serio. Pero si no se puede, como les digo, cualquier momento vale más la pena. Y si le puedes agregar, no dejen de hacerlo si no quieren hacerlo de esta forma, pero si le puedes agregar que en esos momentos no hayan pantallas, se lo súper recomiendo también como opción y es algo que está comprobado también y que comprobé yo misma con mi familia en el viaje que hicimos a Nueva Zelanda en diciembre, que quiero también grabar. Tengo muchos podcasts que vienen de estos temas porque tenía varios meses queriendo grabarles sobre varias cosas y todo fue llegando poco a poco ahí. Pero hicimos un viaje a Nueva Zelanda y 12 días nos fuimos en un camper van y les dijimos que hacer un viaje sin pantallas, y incluso para mi esposo y para mí.
Y no les explica la cantidad de momentos de calidad familiar donde no había una barrera, donde no había una interrupción, donde no había nada más en nuestra cabeza, sino estábamos ahí jugando todos y compartiendo y haciendo cosas, caminatas, lo que fuese, sin distracciones. Siento que las pantallas es la mayor distracción que hay hoy en día, entonces si tienen que hacer la caminata y la tienen que hacer con el celular en el bolsillo porque tienen que estar demasiado pendientes de un nivel que les va a llegar y tienen que pararse a ver varias veces el celular, es mejor hacerla así que no hacerla. No piensen que por esto que digo de los celulares, entonces dejen de hacerlo de momentos familiares. Pero si tú te vas a sentar a jugar un juego de mesa y ese día que lo vas a hacer, puedes dejar el celular en otro cuarto, va a ser una experiencia muy distinta a que lo hagas con el celular en la mesa o que lo hagas caminando con el celular en la mano si te vas a hacer una caminata con tu familia. Eso es algo extra que siento que puede ayudar muchísimo a limitar las distracciones en esos momentos familiares. Pero en general, el punto 2 era acerca del tiempo de calidad en familia. Tiempo al aire libre, tiempo en casa donde nada más están el núcleo familiar de ustedes. El tercer punto, y para terminar, era en este mundo agitado, como comencé diciendo, y todo el tema del podcast, más se hace importante ponerle prioridad a nuestro autocuidado. Con todo esto mismo que decía de consumo de información y la identidad de sentirnos ocupadas y todo, siempre hablo del conseguir qué es lo que a nosotros nos hace sentirnos mejor con nosotros mismos. Todo el tema de crianza consciente parte de ahí, de conocernos a nosotros mismos y poder así hacer nuestro trabajo interno y estar mejor para nuestra familia y conectar mejor con nuestros hijos. Porque todas estas cosas que hay hoy en día, que son demandas que tenemos en nuestra cabeza, si no tenemos la capacidad de procesarlas, yéndonos a caminar, haciendo ejercicio, comiendo bien, reuniéndonos con una amiga, haciendo terapia, lo que cada quien consiga. Yo les contaba hace un tiempo que empecé a hacer trabajo en respiración, ejercicios de respiración todos los días que me han encantado, me ayudan mucho con la ansiedad, me ayudan mucho como me siento y la claridad que siento en mi día a día. Cada quien consigue sus herramientas, pero siento que hoy más que nunca es súper importante tener esos momentos para nosotros, momentos como de pausa y darnos prioridad a estar bien para poder estar mejor para nuestros hijos y con nuestra familia. Eso fue todo por hoy. Como siempre les comento, estamos todas y todos haciendo lo mejor que podemos con las herramientas y la información que tenemos. Espero que esto haya sido de ayuda. Les voy a contar de nuevo las cosas que conversamos. Les explicaba al principio el por qué teníamos esa sensación todos de que estamos como asustados, como cargados de información y como agitados. Es en parte justamente la información, cantidad de información que hay hoy en día y la presión que eso nos genera por sentir que tenemos que hacer las cosas bien, por sentir que escuchamos diferentes cosas y no estoy haciendo esto, no estoy haciendo el otro, y toda la demanda que hay por la cantidad de información y por el estilo de vida en general del mundo moderno, que todos estamos agitados, todos estamos ocupados o queremos estar ocupados o nos identificamos y pensamos que nuestro valor está en estar o sentirnos ocupados. Y en general la vida como es que sí tiene muchas demandas, que sí tiene tráfico y cosas que hay que llevar al colegio de los niños y cosas de las demandas del trabajo, las demandas de pareja, de la familia, de todo, que es muy real y que tiene sentido que nos sintamos así. Y les contaba por qué yo pienso que la conexión es más importante que nunca en un mundo así para eliminar un poco como el ruido y demostrarle a nuestros hijos o brindarle a nuestros hijos ese lugar seguro en casa. Y 3 formas de hacerlo es a través de escucharlos, demostrarles que los vemos como son, nos encontramos en el lugar en que ellos están y les demostramos que queremos invertir tiempo en aprenderlos a conocer, en aceptarlos, en trabajar en estar presentes, pero sobre todo la primera herramienta era escuchar, usar nuestro silencio a veces y simplemente escucharlos, escuchar los temas que para ellos son importantes, que quizás para nosotros no, pero hacer un esfuerzo en mostrar curiosidad y no juicio. Y sentar así las bases para que eventualmente, ojalá, cuando sean más grandes, sigan compartiendo con nosotros abiertamente, sintiéndose seguros. En segundo lugar, era el tiempo de calidad en familia, si es al aire libre, incluso mejor. Y si es sin celulares, incluso mejor, sin pantallas, para conectar incluso más, sin barreras de distracción. Y el tercero era el trabajo personal, la importancia del trabajo personal y de conocernos a nosotros mismos y practicar el autocuidado para poder conectar mejor con nuestros hijos y para poder estar mucho más presentes también. Gracias por escucharme. Nos vemos la próxima semana.